Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es bueno pactar con ustedes un encuentro de nuestras imaginaciones. Era Eve Bonafini la que decía, bueno, al fin y al cabo, cuando pensamos un poco, la radio nos funciona en el teatro de la mente, en la azotea del cuerpo. Eso significa, y en su propia experiencia, que cuando uno escucha radio, inmediatamente puede incorporar imágenes, recuerdos, y eso puede disparar otros asuntos, hasta encontramos los perfumes de las cosas que recordamos, de tal manera que la experiencia no sea solamente la auditiva, eso es posible, o la visual, en la era del streaming, sino una cosa mucho más completa. Y cuando esa complejidad de elementos funciona en el cerebro, cuando escuchamos, incorporamos. Y en ese proceso, la verdad es que la imaginación al poder, terminamos haciendo un todo de lo que entonces se convierte en una experiencia. ¿Cuántas veces nos pasó? Para mí es imposible escuchar un audio de Hugo Herrero Martínez sin pensar en su cara, o agregar la risa, o los recuerdos que se me vienen de cuando estaba en su apogeo. Cuando escuchamos a Mercedes Sosa cantar en la radio, ¿es solo la voz o nos hacemos también imágenes de ella misma? Y con esas imágenes vienen en tropel otros asuntos. Creemos que es necesario este ejercicio. Es simple y es claro, también se puede escuchar en un solo plano, pero a veces eso es oír y no escuchar. Como a veces miramos pero no vemos. Y cuando escuchamos y cuando vemos, a lo mejor estamos colaborando a mejorar este mundo en que de verdad los oídos sordos, los criterios rengos y los ciegos de por vida gobiernan muchos países. Y pasa lo que pasa. Ignoramos a los otros, no escuchamos, no vemos lo que ocurre exactamente, apenas miramos. Y somos como un barco perdido en medio de una tormenta. Como creemos que es posible enderezar el camino del barco antes que choque contra el Titanic, antes que el Titanic choque con el iceberg, lo que ya pasó más de una vez en la historia argentina, es que en el medio de las guerras culturales en la humanidad desde siempre, en estos capítulos específicos de las batallas como en tantos otros, creemos que es buenísimo trabajar sobre nuestros padrecitos y madrecitas, sobre nuestros hermanos y hermanitas, sobre nosotros y nosotras, de tal manera de reforzar nuestros anticuerpos, porque el invierno en el liberalismo es jodidísimo y vendrá la primavera, de eso no hay ningún lugar a dudas. Pero si no llegamos con los ADNs en su lugar, si no llegamos con los anticuerpos precisos, a lo mejor rengueamos un poco en el resto del camino. Así que bienvenidos a esta tarde. Hoy es 5 de septiembre, un día como hoy, hace 50 años, un acontecimiento cultural. Estadio Luna Park. El grupo que había llevado lo que se llamaba rock nacional hacia la masividad, el que había roto esa barrera, ese techo de cristal de que se editaban 3.000 discos de un grupo de rock, salvo en casos excepcionales. 3.000, por ejemplo, el primer disco de Almendra, el grupo de Charly García y Nito Mestre, Sui Generis, se despedía en el Luna Park. ¿Cómo que se despedía en el Luna Park? Sí, terminaba la carrera del grupo, o al menos con esta idea, con este pretexto, está empezando el show. Ahora es que se vendieron 36.000 entradas para 2 funciones. Y ojo que era la época en que los afiches se pegaban de a uno por la calle Corrientes, en que las entradas se vendían, en este caso, en un local en Avenida de Mayo al 900, en que el rock no tenía un sistema de difusión propia, ni multinacionales que lo apoyaran, ni medios de comunicación en derredor.
pero con la banda de Charlie y Nito, a partir del primer disco, Vida, luego el segundo, Confesiones de Invierno, más tarde el tercero, Instituciones, y un cuarto que quedó en aguas de borraja, Ácido, o Ácido, pasó algo completamente extraordinario. Tal vez los chicos en edad de colegios secundarios, que se sentían representados por una parte de esas canciones, fueron la base de un fenómeno. Cuando la repercusión de los conciertos del 5 y el 6 de septiembre de 1975 llegó a los medios de comunicación de masa, la revista Gente, por ejemplo, se preguntó asombrada qué había pasado. Un grupo de un músico de 25 años que tenía frac, galera y zapatillas había metido más gente en el Luna Park que lo que nunca reunió en Buenos Aires Carlos Gardel. En aquellos conciertos se grabaría un disco doble en vivo. Estamos compartiendo las portadas del Adiós Sui Generis convertido en un long play icónico a partir de entonces, y se rodarían imágenes para una película dirigida por el entonces joven Bebe Camin, que se estrenaría ya en dictadura en 1976 y prohibida para menores de 18 años. Charlie con un arsenal de teclados. Recién se incorporaban los sintetizadores a la posibilidad de los músicos en la Argentina. Tuvo una de sus noches doradas. Hay mucha historia en alrededor de estas dos noches. Empezaba algo y terminaba algo. El asunto del acierto de hacer un concierto de despedida. Nito Mestre, en el Teatro Ópera de la Capital Federal, hace esta noche de viernes 5 un espectáculo completo volviendo a aquel repertorio. Si Charly García fue anoche a ver a la selección y se sacó fotos con Messi, ¿dirá presente esta noche en el Ópera con Nito Mestre? Me pregunto en voz alta sin información, o la dejará pasar. Cuando se grabó el disco Instituciones, este es el tema Instituciones de ese disco, todavía era una etapa democrática en la Argentina, pero había muerto Perón, Isabel Martínez de Perón, que era la presidenta en ejercicio, y el hombre fuerte de la Argentina era el Brujo López Rega. Ese aire entero flota en Instituciones. Del total de los temas del disco, Charly García tuvo que reescribir la letra de 4, eran 9, y 2 quedaron afuera. La censura del sello, la censura de Jorge Álvarez. Y la verdad que la idea de electrificar el sonido de aquel dúo al principio acústico tenía que ver no solo con la evolución de la tecnología, sino con el camino que Charly García había elegido. Charly estaba escuchando mucho rock sinfónico por entonces. Su próximo grupo, La Máquina de Hacer Pájaros, sería un grupo de rock neosinfónico latinoamericano con 2 tecladistas. Y pese a que cuando lo escuchamos cantar ahora, a dúo con Nito Mestre, nos encontramos con un Charly García en el dominio de la mayoría de todas sus facultades, que fueron numerosas. Básicamente él quería cantar poco. Las palabras como terror, brujos, soledad, presidían el disco, que en realidad están presentando también en público cuando se despiden del grupo. Jorge Álvarez, connotadísimo empresario argentino, dueño de una editorial que había publicado textos icónicos, Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Mafalda,
había desembarcado en el mundo del negocio del rock y tenía sus propios y polémicos criterios. En una entrevista de esta semana, Nito Mestre cuenta que un día le dijeron, está bien, pero nosotros no tenemos que ir a tocar a los lugares donde nos llevas a tocar. Cantinas de clubes de barrio, colegios secundarios, etcétera, etcétera. Y según Nito Mestre, la respuesta de Jorge Álvarez fue, ustedes son como las putas, ustedes van a donde les pagan. Cuando García le dijo, mira, yo así no toco más, después de un muy fallido concierto, a las 11 de la mañana, en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires, con poco público, lluvia e instrumentos que se rompían, en un asado posterior, Jorge Álvarez le dijo, Charlie, vos estás loco, ¿querés matar la gallina de los huevos de oro, separando a Sui Generis? Tal vez la gallina de los huevos de oro funcionaba así para el negocio de la música. Charlie le respondió, mirá, la verdad, la gallina de los huevos de oro soy yo, no Sui Generis. Mucho más adelante, en una entrevista, los músicos siempre han tenido problemas diversos con aquellos que ganan dinero representando músicos, porcentajes, la parte del León, etcétera. Diría en una entrevista, los autos descapotables de los empresarios de rock están forrados con piel de artista, en una imagen bastante poderosa, ¿no? Es muy posible que hasta hoy Charlie no haya escuchado nunca completo los dos discos. Al menos así me lo dijo 2 o 3 veces que hablamos al respecto. Es muy posible que él mismo no haya escuchado gran parte de su obra después de grabarla, que se haya desprendido y se haya cansado. Pero este era un disco en vivo. Y tal vez un artista percibe los errores o los pifies más que los aciertos. Y acá el acierto es como un grupo cerrando una etapa transparentaba no solo un clima de época, sino que patentaba para siempre versiones en vivo de canciones extraordinarias. Vale la pena recordar también que tanto Luis Alberto Spinetta como Charly García habían sentido al principio de sus carreras cierto complejo de inferioridad rockera respecto a Billy Bond, que al carácter rústico, primario, muy influido por el blues y por algunos grupos esenciales de entonces de una parte del rock en la Argentina, las características armónicas y melódicas del compositor que fue Charly García, que es Charly García, graduado como profesor de piano, teoría y solfeo a los 14 años y con mucha música culta, clásica, en sus oídos, era toda una novedad. Cuando comenzó el primero de los dos conciertos, un señor que conducía un programa de radio, se llamaba Wilmar Caballero, leyó allí un texto que había escrito un amigo de la banda. Ese amigo de la banda era León Gieco. Los que vieron la película Dios Sui Generis recordarán que sentado en las primeras filas, las cámaras lo toman varias veces, está León Gieco con Alicia, su compañera durante estos últimos 50 años. También el ruso Berea, por ejemplo. León no solo estaba cerca, al año siguiente harían Por Sui Gieco, acaba de publicarse reeditado, remasterizado el disco homónimo. Salía con Nito y con Charly por la calle Corriente a pegar carteles con engrudo. De estas y otras actuaciones, ese era el estado primigenio de la difusión del rock por entonces. Cuando Charly cuenta la historia de esta persona que está encerrada en un hospicio, tema de moda por entonces, busca la reacción del público. Y ha dicho, la fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Está diciendo muchas más cosas que impresiones sobre la vida de otros en una canción destinada a las masas. León Gieco diciendo que este concierto fue una de las primeras manifestaciones populares de la historia del rock en la Argentina. Me acuerdo absolutamente de todo. Me acuerdo que fue un recital maravilloso. La gente fue una de las primeras manifestaciones así populares realmente de un grupo de rock. Me acuerdo también que escribí una cosa que la dijeron antes de la actuación. Me acuerdo de los afiches que decían, la gente se preguntaba por qué se separaban. La decisión estética de publicar el disco con pifies, con fallas, con interlocuciones, es monumental porque el disco terminó siendo un documento de época. Nito Mestre, en las notas de esta semana, cuenta que, entre otras cosas, él quería terminar la historia de la banda porque la incorporación de Rinaldo Raffanelli, autor y compositor, músico importante, y de David Lebón, más el cope de Charly García con sus teclados, lo dejaban muy afuera. De hecho, en el disco está publicado un hada y un cisne, un tema cuya duración en el concierto fue de 27 minutos, lleno de solos, de interludios, de momentos épicos, etc. En sí mismo, esos 27 minutos condensan un montón de asuntos, pero en que la participación del cantante y flautista de la banda era chiquitita así. Él lo tomaba como, me están jodiendo. Se copan y tocan y tocan y tocan y me quedo afuera. Rinaldo Raffanelli decía, che, en los Beatles Harrison también tenía temas propios. O sea, hasta Ringo Starr cantaba temas. Y acá estoy afuera, déjenme. Y entonces en el concierto de despedida de Sui Generis, Rinaldo Raffanelli, que después tuvo una larga trayectoria cerca de Charlie. Y quedó, ¿viste? Rinaldo. No hace falta recordar que Sui Generis volvió. Concierto en la Boca, disco nuevo, sinfonía para adolescentes. Volvió transcurrido mucho tiempo. 25 años después. Pero bueno es decir que el concierto de despedida de Sui Generis del Luna Park no fue el último concierto de Sui Generis. La banda salió de gira después. Tocó por el interior de Argentina. Sumó nuevos episodios y nuevos capítulos a una historia que para el público en general había concluido. No había concluido. En otro contexto, 25 años después, con otro equipamiento de sonido, con otra lógica, con el desarrollo de una historia, no fue lo mismo Sui Generis que antes. Tal vez es un grupo que representa el final de la edad de la inocencia en el rock en la Argentina. El final de la era en que el hipismo desembarcó en la Argentina y el rock fue una de sus expresiones. Y no es que Charlie no fuera bastante hippie entonces, sino que la tecnologización de la música y el marco, siempre es texto y contexto, el país, su endurecimiento, llevaron a la parte central del género hacia otro mundo. Allá acechaba la dictadura militar. Eso también traería otros cambios. Anoche Charlie se sacó una foto para la historia y estuvo unos segundos para la historia con Leo Messi.
En el audio que viene, Diego Armando Maradona entrevista a Charly García y le pregunta por Adiós Sui Generis. Habían pasado, por entonces, era el 2005, 30 años. Flaco, ¿qué recuerdo tenés de Sui Generis? Que hoy se cumplen 30 años de la separación. La lealtad, por ejemplo, la lealtad de Lito hacia mí, o hacia la idea, el no desviarse de lo que uno pensaba. A vos te debe haber pasado seguro, que muchas veces te dijeron hace esto, qué sé yo, en cualquier cosa que sea, ¿no? La ensalada esta de la vida. Y lo que más respeto de mí y de Lito es el idealismo, o sea, el ser consecuente con... Y en esa época teníamos la ventaja de que estaba todo en contra, además. ¿Saben de dónde sacó Marcelo Tinelli su famoso saludo de chau, 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 chau? El final, con los bises del primer concierto, es Rasguña las piedras. De todas las canciones de Sui Generis, que son un puñado importante en la obra de Charly, tal vez la que más historias tiene en derredor. Charly diría después que cree que The Wall de Pink Floyd tiene relación con esta canción, El Muro. Otros dicen es la experiencia con una persona que casi muere de sobredosis de sustancias tóxicas. Charly dice, la verdad es que un día estábamos con María Rosa Llorio, salí a dar una vuelta, fui a la verdulería y cuando volví escribí la canción. Pero si cerraba la edad de la inocencia, esta era una de las canciones trágicas y optimistas de esa edad de la inocencia. ¿Quién rasguña las piedras? Los tecladistas del rock en la Argentina en general han mirado siempre este concierto por el arsenal que Charly García tenía sobre el escenario. Y cómo en aquel momento de su vida era capaz de interpretar con una mano unos teclados, con otra mano otros teclados, de cantar y de dirigir al grupo al mismo tiempo. A veces un periodo cortito de tiempo, en este caso 4 años en total, estirándonos, cambia la vida de una sociedad, pero no serían los únicos 4 años en la historia en que un periodo cambió la vida de la sociedad. Respecto a la idea de que el grupo era blando y quería endurecerse, tal vez la versión del Blues del Levante, un tema que Sui Generis nunca grabó y que está muy vinculado a la lógica de un vivo, explique un poco lo que estaba haciendo el grupo.
En este mismo estadio, 3 años antes, el Rompan Todo, durante un concierto de la pesada del rock and roll de Billy Bond, que había sido productor del primer disco de Sui Generis del mismo año, el 72, había originado un problema descomunal de encontrar sitios donde el rock fuera bien recibido. Cuando Charlie dice, yo soy una especie de Judas Iscariote, siéntense, cálmense, está pensando no solo en la segunda función, sino en que hay que cuidar de Tito Lectura y los suyos, el propio Luna Park. Y va a venir una parte de música pesada para tratarse de Sui Generis. Y de su público que quiere eso. El público no solo quería los temas de siempre y no conocía los temas nuevos en general, sino que era público de rock. Recuerden que este Charlie, buscando también esa aprobación, escribió otras canciones al respecto. Loco, ¿no te sobra una moneda? Esta noche toca Papo, no me lo quiero perder. Estaba diciendo un montón de cosas, tendiendo puentes con algunos que nunca fueron muy elogiosos con su estética. Estamos compartiendo estos 50 años de un momento fundacional para la historia de la música de rock en la Argentina. Una década después de sus comienzos, con la certeza de que septuagenarios, los músicos de Sui Generis, están hoy en actividad, cada uno en lo suyo. Nito Mestre celebrando con un concierto en el Ópera, Charly García anoche en la cancha de River, irá al Ópera hoy, no tendrá la tentación de concurrir. Y con el disco siguiente, el de Por Sujico, en todas las disquerías. En tanto, Charly, tema nuevo con Sting. El tema aparecerá al comenzar octubre, es decir, con septiembre, octubre, un montón de elementos ahí. Me gustó la publicación en Instagram de Iván Noble esta mañana después de ver la foto de Messi y Charly ayer, diciendo que no pudo retener la emoción de llorar un poco ante un montón de asuntos que se cruzan ahí. Básicamente, como Diego Armando, los que tanta alegría le dieron a tantas personas unidos por la historia. De los temas que nunca aparecieron en el cuarto long play de Sui Generis, el que se hubiera llamado Ácido, en una broma con ácido lisérgico, la banda incorporó al espectáculo algunos temas. En Zapando con la Gente, que formalmente es eso, una zapada, aparecerán entonces Fabricante de Mentiras y Botas Locas. Fabricante de Mentiras sería grabada después por Nito Mestre en Los Desconocidos de Siempre. Y Botas Locas es una canción sobre el ejército. Un día en Uruguay, los Sui Generis fueron todos presos por haber cantado y a los gritos con el público Botas Locas. El comisario le preguntó a Charly, ¿usted cantó Si ellos son la patria? Yo soy extranjero y se está quejando de estar detenido. Y Charly le dijo, yo canté Si ellos son la patria, yo me juego entero, señor. Y zafaron. Pero así eran las cosas en aquella sociedad que el disco Instituciones estaba describiendo a pleno y que Ácido se proponía prolongar como una forma de hacer una crítica de costumbres en una sociedad muy complejizada desde el final de la edad de la inocencia del rock en la Argentina. Si no entendemos al lado del genio artista que Charly García fue, es el autor y compositor de todas estas canciones, además del intérprete.
¿Y por qué luego del 76 al 83 bordaría una obra sobre la dictadura militar, contando lo que el resto prefirió no contar, no supo cómo hacerlo o cayó? Nos damos cuenta de que en el periodo inmediatamente anterior, sobre todo en la recrudecida escena 75-76, digamos de la muerte de Perón como presidente en adelante, eso fue al medio del 74, sin que nadie se lo pidiera, se cargó sobre sí mismo una mochila, que es no solo cantar para entretener y componer canciones de momento, sino saber o presumir que estaba operando como una especie de legado al futuro, una botella rumbo a la nada que impactaría mucho más adelante en la conciencia de millones de personas. Por eso, si a Messi le agradecemos los goles y los títulos, si a Maradona le agradecemos los goles, los títulos y las esperanzas, si le agradecemos las actitudes, a Charly le agradecemos básicamente las canciones, que a veces implican también actitudes. Están los cortesanos del poder y están los indomables al respecto.